Ok, soy la arquitecta Ani Granada, soy profe de diseño urbano del taller C, y el profesor Hugo me pidió que dé un pantallazo acerca de lo... En realidad me pidió de la planificación de Asunción, pero ahora me dice que tengo que hablar de los problemas de Asunción, así que voy a tratar de hacer una mezcla, ¿verdad? Yo estaba preparada más bien para hablar de las distintas épocas de la planificación de Asunción, que si bien no dieron muchos resultados, existieron, digamos. A partir de la época de Francia hay intentos de planificar, o sea, Francia directamente lo transformó la ciudad, ¿verdad? Que anteriormente era un trazado muy orgánico. Y esto me gusta contar porque tiene una forma, tiene una importancia en el diseño de la ciudad. Ustedes van a ver que en los planos de Asunción hay sitios con trama orgánica, ¿verdad? Alrededor de los arroyos o en los bañados o mismo en asentamientos populares internos. Y eso tiene una forma fuerte, tiene una forma urbana y que aún persiste, y estamos hablando de 1800. Bueno, después, a partir de la época de Itaipú, que empezó a haber más plata en Asunción, hubo un movimiento de planificación, y sobre todo después con el advenimiento de la democracia, digamos en 1890, que los municipios también empezaron a ser autónomos y pudimos elegir a nuestros intendentes, lo primero que se le exigió fue la planificación de la ciudad. Entonces, como que los primeros planes aparecen alrededor de 1993, ¿verdad? La constitución que permite la autonomía municipal es de 1992. Bueno, entonces acá se ven que, esto vas a mostrar también, ¿verdad? Acá se ven que varios intentos, digamos, algunos más implementados, otros quizás menos, ¿verdad? Como planes, como el Metrobús, como planes reguladores, como focalizados, ¿verdad? Como San Jerónimo o la Bahía de Asunción, ¿verdad? Y hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables, que hace una enumeración estricta de problemas, ¿verdad? Que nosotros tomamos para desarrollar el plan estratégico del área metropolitana de Asunción, que después podemos comentar, ¿verdad? Cómo hicimos un resumen del área metropolitana. Entonces, es muy simpático porque usan un sistema de semáforos, ¿verdad? O sea, los colores que denotan la urgencia son los del semáforo, y usa varios indicadores como el de agua, saneamiento, energía, calidad del aire, ruido. Estaba buscando un poco el nivel de sustentabilidad de Asunción, pero también entran otros de seguridad, de transporte, de ordenamiento territorial, y cada uno de estos ítems, creo que eran como 38, otra vez tiene como mínimo 5 subindicadores para poder medir, ¿verdad? Acá en este disco, en esta rosca, se ve más claramente que, por ejemplo, agua tiene varios indicadores, y está el nivel amarillo, es que está más o menos, aunque hay cantidad de agua, el problema de la potabilidad es, por ejemplo, uno de los problemas. Está el número un poco más o menos a 60 grados, está el de uso de suelo y ordenamiento del territorio, que está rojo, y que esto tiene que ver con la planificación, ¿verdad?
Cuando se hace esta escala de urgencia de temas prioritarios, la movilidad y transporte aparece como número 1, pero el número 2 ya son los problemas derivados de la planificación, es decir, en el uso del suelo y en el ordenamiento del territorio. Bueno, después seguido del saneamiento básico, es decir, de cloaca y pluvial. O sea, esos 3 son los ítems que aparecen como rojos. Casi el resto ya va viniendo por consecuencia o no. Bueno, esto es lo que quería y después podemos pasar ya a la ficha. Estos son los temas que nosotros vimos al hacer el plan estratégico del área metropolitana de Asunción. Vimos que se repetían en 28 municipios alrededor de Asunción. O sea, Asunción es la capital del país, ¿verdad? Tiene un valor estratégico y simbólico para todo el país, simbólico porque nace acá es la ciudad, es la primera fundada por los españoles. También se sabe que habían asentamientos indígenas que le llamaban tabas, ¿verdad? En Lambaré, hacia Limpio, que cuenta Ulrico Schmidl en su libro, que es muy lindo. Y también ese valor simbólico porque es acá donde aparecen los españoles, donde se da el mestizaje, que es de donde venimos todos nosotros. No sé si podemos pasar a las fichas. Sí. Bueno, esta Asunción tiene solo 500.000 habitantes que duermen. Ponele que hayan un poquito más, ponele que llegue hasta 700, porque en el último censo hubo un error, un problema y no pudimos tener los datos. Sin embargo, se sabe que diariamente a Asunción asisten durante el día 2.500.000 personas. Es decir, de 500 que duermen pasamos a 5 veces más durante el día. Eso hace que la ciudad tenga un montón de problemas, registre un montón de problemas, empezando por el transporte y seguido, ¿verdad?, por toda la infraestructura de servicios. En una palabra, pagamos el agua, 500.000 personas, pero toman el agua 2.500.000. ¿Verdad? Pagamos el impuesto inmobiliario o el empedrado o el asfaltado, 500.000 personas, y usamos 2.500.000, ¿verdad? Entonces eso hace que sea un problema económico casi para Asunción. Es la ciudad más cara, digamos, del país, aunque no de América Latina, ¿verdad? Digamos que es casi el precio que hay que pagar por haber centralizado todo, no solamente el gobierno, sino que también el trabajo. Aunque tenemos que decir de que el gobierno con sus ministerios es el mayor empleador del país. Y claro, todas las oficinas públicas están en Asunción. Por lo tanto, es como que el mayor empleador está acá en este vértice, a donde convergen. Acá está un lindo planito, aquí se ve el crecimiento de Asunción a partir de 1800 más o menos, ¿verdad? Se ve cómo Asunción está en la vuelta del río, ¿verdad? Y cómo su crecimiento se fue dando por radios o por, ¿cómo es que le llaman? Como por círculos, por semicírculos, ¿verdad? Aparece un primer anillo o un semianillo, digamos, que va llenando y que está llegando ya al lago Ipacaraí. Se supone que hay gente o sea, se registraron gente de Paraguarí, de Cacupé, que viene diariamente a Asunción. Es decir, la influencia de Asunción está ya
por el cuarto anillo, y eso trajo muchas consecuencias en el uso del territorio, como por ejemplo, ¿verdad? Se ocupó tierra fértil, se ocuparon recursos naturales significativos como humedales, arroyos, bosques, cerros, etc. Bueno, esto ahora podemos pasar a... Claro, Asunción crece en estos anillos también a causa de ciertos hábitos o de ciertos patrones de comportamiento de los ciudadanos respecto al uso de la tierra. Como por ejemplo la cuestión esta de vivir en casas, en lote con jardín en el frente y patio atrás. Es una tipología de uso del territorio a microescala que dio consecuencias a macroescala. Como que, hablando así con sociólogos y antropólogos, yo veía como que era casi una reminiscencia del comportamiento rural que todavía tenemos. O sea, yo decía, somos como un país joven. Este país era en la época de Itaipú, en 1970, había más población en el campo que en la ciudad. O sea, hace 50 años, mi abuela vino, tenía cultivo de caña de azúcar. O sea, ya mi mamá vino acá, yo soy la segunda generación recién. O sea, somos como un país joven y estamos como aferrados a la tierra. Entonces nos cuesta mucho densificar la ciudad, ¿verdad? Entonces eso explica muchas veces por qué los edificios de apartamentos se ocupan hasta el segundo o tercer piso como máximo, ¿verdad? Es como que hay una insistencia, y sobre todo en Asunción, cuando más clase media y alta, más grande tu terreno. Ese patrón está cambiando mucho a raíz de la inseguridad. La clase alta, por ejemplo, está optando por departamentos por miedo, ¿verdad? Sin embargo, la clase media insiste en quedarse y la clase baja anda directamente por planta baja. Es muy difícil. Yo todavía le conozco a gente que no se quiere subir en ascensor, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, pero hay comportamientos rurales en nuestra población, y en la clase baja se nota muchísimo más, ¿verdad? Emprender un fogón cuando hay frío, por ejemplo, y viven en casas súper cerradas, o cosas así. Tenía una colección de casos que probaban esta ruralidad, ¿verdad? El asunto de la basura, el comportamiento respecto a la basura. La gente tira su botella de agua mientras está en el ómnibus, tira por la ventana, tira la comida que no come, o cosas que en el campo es totalmente normal, pero hasta se entiende porque la gente tira la hierba al lado de la planta o le tira al chancho que anda por ahí cerca, y seguimos teniendo esa costumbre en la calle Eusebio Ayala o en la Costanera, ¿verdad? En lugares súper urbanos de Asunción hay un montón de comportamientos rurales que la gente sigue haciendo en Asunción. Entonces esa era una de mis digamos que inquietudes, que yo siempre hincho y digo, la ciudad no es un hecho físico, no es aunque nos hubiera gustado que lo sea a los arquitectos, la ciudad es un acuerdo social sobre todo. Y entonces depende de la gente y de las costumbres de la gente y de las aceptaciones de la gente para que su crecimiento sea armónico y para que nuestro trabajo tenga sentido. O sea, tenemos que ser como un poco sociólogo, un poco antropólogo, o trabajar multidisciplinariamente en este asunto, porque o si no hacemos cosas que no nos corresponde, digamos, ¿verdad? Hacemos, qué sé yo, no sé, edificios que serían muy correctos en Nueva York o no sé, hasta en San Paulo,
y que de repente acá empiezan a causar problemas porque la gente no se adapta o cosas así. Entonces podemos pasar a la ficha. Bueno, esta era la causa que nosotros detectamos, ese patrón de comportamiento en el uso del suelo como una de las causas. Y que hay una bajísima densidad. En Asunción hay una densidad de 50 habitantes por manzana. Es una densidad de área rural. Para otro país es Ahora, Fernando de la Mora, por ejemplo, ya tiene mucho más. Ya se va hasta 180, que es una de las ciudades más densas, ¿verdad? Fernando de la Mora. Y entonces, viste, la densidad de Asunción, que es la utopía de los urbanistas, no puede pasar de 50 a 1000. Vamos a tener que pasar, no sé, de 50 a 150. Pero no podemos dar ese salto demasiado grande que nos hubiera gustado, pero tiene que ser un poco más gradual, ¿verdad? Y sobre todo, lo digo, con las viviendas hacia la gente joven que tiene más capacidad de adaptación a este encarecimiento del espacio urbano que está sufriendo Asunción. ¿Podemos pasar a los problemas? Entonces, uno de los conflictos del medio físico construido, acá también, estas son unas fichas de problemáticas como recortadas del aspecto urbanístico, pero que en realidad empiezan a tener sentido cuando se va mezclando con el aspecto ambiental y el aspecto económico. La economía urbana influye muchísimo en la organización del espacio, ¿verdad? Y la economía urbana de Asunción es terciaria, no es secundaria. Es decir, Asunción vive de servicios y comercio. No tiene muy pocas industrias y prácticamente casi nada de producción primaria. Sin embargo, en estos barrios marginales de los Bañados sí encontramos producción primaria, de autosuficiencia, lo que quiera, pero todavía se encuentra cría de animales menores, huertas, aunque sea de yuyo o de remedio yuyo o de especies, ¿verdad? Tipo orégano, perejil y cosas de esas que la gente... Bueno, entonces, este crecimiento disperso debido al patrón de ocupación, ya hablamos, podríamos mirar la otra hoja. Esta ficha, ¿verdad?, va describiendo un poco las características del problema, de cómo se dan las características del problema, y esta mancha es en los lugares donde nosotros encontramos el conflicto más acentuado. Esto es no solamente Asunción, sino la zona metropolitana de Asunción, ¿verdad? Recién a partir de Villeta, por un lado, y Paraguarí, por otro lado, ese patrón de comportamiento empieza a tener sentido, ¿verdad? En Paraguarí puedo tener una casa con jardín y con patio, ¿entendés? Pero en Fernando de la Mora empieza y sobre todo si combinamos con el déficit de servicios que tenemos, ¿verdad? Asunción, siendo la capital y la estrella de las ciudades del Paraguay, no tiene más que el 40% de desagüe cloacal. Es decir, una casa con patio y jardín y sin desagüe cloacal es un drama para el vecino y para la misma familia, ¿verdad? Y ni hablemos del desagüe pluvial, ¿verdad?, que creo que anda por el 21 o 25% de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Que como tapizó todo el suelo, o las calles y el suelo
el suelo construido, digamos, aumentó muchísimo el nivel de las aguas superficiales. Cuando Asunción es una ciudad que está regada, en realidad todo el Paraguay está regado por ríos. Y en Asunción se taponaron muchos arroyos. Creo que quedan visibles 3 o 4 arroyos. Sin embargo, en un libro viejo encontré el nombre de 16 arroyos en el microcentro. O sea, hay un montón de arroyos que están subterráneos. Y eso no solamente ocurre en Asunción, sino en todos los pueblos. Ocurre en Luca, ocurre en Fernando, ocurre en todos los pueblos del país. Hay también un comportamiento de ocupación del territorio, sobre todo de las loteadoras, que no respetan la lógica del arroyo. Entonces, qué sé yo, lotea el arroyo, lotea en pendiente. Hay muchísimas ciudades que las calles están cortando las curvas de nivel, con lo cual se hacen toboganes, porque el arroyo termina siendo el desagüe pluvial más lógico. Y una calle en pendiente quiere decir en un día de lluvia que vos deberías irte en barco y no en auto, ¿verdad? Entonces, el problema de la inundación es la mala planificación, y ahí sí nosotros entramos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a proyectar con las curvas de nivel. Asunción, dice, es relativamente plana. Claro, si comparamos con Medellín o con La Paz, ¿verdad? Pero Asunción tiene lomadas, sobre todo porque tiene arroyos. Entonces los arroyos son los puntos más bajos y tenemos que acostumbrarnos a proyectar siguiendo la lógica de que agua que cae en nuestro lote es agua que va a terminar en el arroyo más cercano, ¿verdad? Y esa lógica tenemos que aprender. Y también, ¿verdad?, lo del suelo absorbente, dejar suelo absorbente, que son todos elementos lindísimos de diseño. O sea, el diseño urbano es hermoso cuando es lógico, cuando se relaciona con su topografía y se relaciona con la gente que vive ahí, con la manera de vivir ese territorio. Entonces, para mí la forma tiene que ver con esos dos elementos: el perfil del suelo, digamos, o el viento, o el territorio en general, ¿verdad? Desde el subsuelo hasta el aire. Bueno, adelante. El siguiente conflicto es la cantidad de zonas, de barrios degradados, ¿verdad? Algunos por pobreza, que generalmente ocupan los lugares ambientalmente frágiles, como son los bañados, como son los bordes de arroyo, como son las pendientes, ¿verdad? Y cuando recorremos el Muricao vemos tanta cantidad de casas. Cuando vemos en el Google Maps los bañados, vemos tanta cantidad de casas. O sea, dice que Asunción creció muy poco en población. Sin embargo, los bañados y las áreas pobres crecieron exponencialmente. Crecieron casi el doble de lo que fue la inundación del 82 a lo que fueron las últimas inundaciones del 2014. Se duplicó, mientras que la población en general de Asunción se alejó. Bueno, entonces este es un problema, y no solamente, y es un problema porque es un problema social, es un problema humano. O sea, no puede ser que tengamos el 20% de la población de Asunción en zonas inundables, cuando el centro de Asunción es la zona mejor servida con los servicios básicos y tiene poquísimas viviendas. Prácticamente tiene todo edificio. Y tiene, creo que,
una oferta de 20.000 o de 2.000 unidades habitacionales vacías en el centro de Asunción, ¿verdad? O sea, es un absurdo que qué sé yo, que el centro histórico de Asunción está despoblado y muchos le dan diferentes causas, ¿verdad? Una de las causas que suele decir la gente, porque está cerca de la Chacarita, un barrio popular, está cerca de Los Bañados y es muy inseguro. Sin embargo, las veces que se intentó ir a ocupar, se chocó sobre todo con un problema legal. Son propiedades cuyos dueños o no están o no les interesa vender. La mayoría de estas 2.000, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje alto, están abandonadas por problemas de sucesión, por ejemplo. De que el dueño se murió, el heredero no se sabe dónde está o está en el extranjero y no le interesa. Y el centro de Asunción está vacío de habitación cuando en realidad es el que tiene mejores servicios y tiene construcciones. O sea, estamos desperdiciando recursos existentes. O sea, un programa de refuncionalización de estos edificios o el déficit por calidad de vivienda, por ejemplo, es el más alto. Una vez vino un experto ecuatoriano, no sé qué, y miró el censo y decía, mira, la misma cantidad de viviendas existentes es exactamente la misma cantidad de hogares en Paraguay. Acá no hay déficit y sin embargo hay déficit. El déficit por hacinamiento es altísimo y el déficit por calidad de vivienda es altísimo. Entonces, digamos que eso hace que existan, o mejor dicho, esa es la consecuencia de muchas zonas. El 20% de la población vive en zonas degradadas. O sea, es altísimo. 120.000 personas de Asunción, 120.000 de 500, vive en malas condiciones. Bueno, esto es tétrico. Podemos pasar a ver si no hay algunas potencialidades. Me parece que había. Bueno, deficiencia en los servicios básicos urbanos, habíamos comentado, existe red de agua y existe red de energía eléctrica. La red de agua de Corpusana se considera agua segura. Sin embargo, hay parte de Asunción que todavía tienen aguateros cuya potabilidad del agua es dudosa. Pero recolección de basura, que es un servicio básico fundamental, digamos, no cubre toda Asunción, no está cubierta en toda Asunción. Y empeora, digamos, o mejora, no sé cuál de los dos, la situación que muchas de estas familias, estos 120.000 que viven en estado degradado, se dedican al reciclaje de basura. Asunción sería aún mucho más sucia de lo que es si esta población no se dedicara a juntar basura, comercializa basura. Es un problema relativamente, o sea, se sabe qué es lo que hay que hacer. Hay un sistema de manejo integral de basura, pero la municipalidad no lo hace. Y se hace informalmente y con muchos efluentes, digamos, con mucho, ¿verdad? El reciclaje, la colecta, la venta. Hay industrias que te compran cartones, plásticos, y mucho de lo que se usan en la construcción son de material reciclable. Y también este problema de la basura tiene su implicancia en el diseño urbano, ¿verdad? Los centros de reciclaje,
los puntos de transferencia de basura. Esta gente de clase baja que se dedica al reciclaje de basura lleva la basura a su lote a clasificar, con lo cual la degradación es aún mayor. Si tuviéramos un centro intermedio en cada barrio, quizás la cosa mejoraría. Y es una cosa relativamente fácil de hacer. Es poner un contenedor, es acostumbrarse a llevar es acostumbrarse a separar la basura y llevar, o sea, se sabe cómo hay que hacer, se hace en muchas ciudades de América Latina. Bueno, pero, y la cloaca que ya hablamos y el desagüe pluvial, que son dos servicios que son muy caros. Son caros para el municipio y para la entrada de este impuesto inmobiliario no da para brindar esos dos servicios a una ciudad de 500.000 habitantes, pero donde transitan, usan el baño y de 2.500.000. Entonces, estos dos servicios realmente son problemáticos porque son muy caros y eso haría, digamos, que nuestra cuenta de agua, de nuestros impuestos, vayan a subir muchísimo. Y hay barrios que directamente pasan la cloaca enfrente y no se conectan para no pagar, que es un problema que tiene la institución responsable. Bueno, adelante, no hay algo positivo. Viste, acá hay cosas positivas que es importante también resaltar, porque yo siempre digo, son como las palancas para solucionar. O sea, Asunción, digamos, tiene una ubicación estratégica importante en el país. Está así bastante céntrico y es como el paso obligado de todo paraguayo pasar por Asunción. Y a nivel Mercosur se estaba tratando de posicionarle antes de estos gobiernos, sobre todo de Brasil, ¿verdad? Que boicotea. Asunción se estaba tratando de posicionar como un centro de encuentro, como un centro casi mediador entre las dos grandes potencias, ¿verdad?, de Brasil y Argentina. Entonces Asunción se está tratando de potenciar como lugar de conferencias, lugar de congresos, por eso apareció un montón de hoteles, hay un montón de salones de eventos, ¿verdad? También todo proyecto del Mercosur pasa por Paraguay, pasa la hidrovía, pasa el bioceánico, pasa qué sé yo. Entonces, tratar de sacarle provecho a esta situación de ciudad mediadora, digamos, que tiene Asunción. Adelante. Acá estaban, en esta ficha van a encontrar algunos proyectos. Adelante, incluso el ferrocarril, el ferrocarril de la soja no pasaba por Asunción, pasa más abajo, pero digamos que cualquier proyecto regional podría tener Asunción como un paso obligado. Bueno, el otro punto que nosotros encontramos como potencialidad es el patrimonio histórico. Y no solamente, en este caso puse el construido, el edilicio, pero también tenemos muchísimo patrimonio cultural que hace del Paraguay, digamos, y de nuestra misma ciudad, una ciudad particular, digamos. El hecho de que hablemos guaraní, el hecho de que tomemos tereré, el hecho de que sepamos plantar remedios de yuyo y convivamos, digamos, que con un cierto tipo de vida saludable, hace tentador, digamos, como turismo conocerlos, ¿verdad? Y también este patrimonio nos da una cierta identidad que tenemos que aprovechar para reconstruir la identidad y la valoración nacional. O sea, el hecho de poner en valor un edificio hace que todo el barrio cambie,
¿verdad? Y el hecho de saber nuestra propia historia o de valorar nuestro propio idioma nos hace particulares. Entonces, reconstruir todo nuestro patrimonio edilicio, que puede ser nuestro trabajo, aquí encontramos en los 28 municipios analizados. Hay incluso ciudades que tienen más definido su centro histórico, como Asunción, como Luque, como Capiatá, Itagua, ¿verdad? Y otros que tienen más solamente puntuales. Pero de cualquier manera es un elemento construido, arquitectónico, que, como les digo, trasciende la disciplina. Adelante. Bueno, y después los centros urbanos consolidados, así como era un conflicto este crecimiento desmedido y desordenado de la Mancha urbanizada, analizando con lupa se ven los centritos, ¿verdad? Mismo Asunción decimos que tiene 2 centros, ¿verdad? Pero si bajas un poco más la lupa, te das cuenta que Quinta Avenida también es un centro mediano, digamos, ¿verdad? Que Itaputapunta, Loma Putá es un centro, ¿entendés? Que no es que es monocéntrico. Asunción tiene una cierta un policentrismo que puede ser interesante para reconstruir esa calidad de vida barrial que todavía se ven en los barrios de Asunción.